Listo, a partir de este momento estoy grabando. Lo primero es que nosotros queremos comprender la postura tanto de Maquiavelo como de Hobbes dentro del contexto actual, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a la situación que vive Colombia, en el sentido de pues, las últimas masacres que se han realizado y la agudización de la violencia, ¿cuál sería la postura más importante para nosotros? La de por qué sería ideal un gobierno como el que propone Maquiavelo o por qué sería ideal un gobierno como el que propone Thomas Hobbes. Hago la aclaración que nuestro invitado puede hacer intervenciones, preguntas. Entonces, Juan Felipe, cuando quieras hacer cualquier intervención, me indicas, por favor, ¿vale? Dale, profe, muchas Listo. gracias. No, gracias a ti por acompañarnos. Entonces, empezamos. Ante la primera pregunta, ¿quién quiere responder? Ángel David, te escuchamos. Bueno, cabe resaltar que el hombre es un ser malvado desde la postura de Hobbes. Y entonces él establece que la capacidad de autogobierno es el estado de naturaleza. Por lo tanto, se genera un pacto social entre distintos individuos para ser gobernados por un mismo ente, para garantizar la seguridad. Por lo tanto, el soberano debe estar limitado sobre los deseos del pueblo. Haciendo contexto a la idea actual de Colombia, el pueblo es el que manda al gobernante. Sin embargo, debemos cambiar en parte un pequeño rasgo de la postura de Hobbes. Es que Hobbes tenía una idea de un gobierno monárquico y absolutista. Sin embargo, este estado fuerte y actual que se debe crear puede funcionar desde un contexto donde el precio para mantener la seguridad de cada individuo no sea el de acabar con las libertades de pensamiento y las libertades democráticas, sino el de obedecer la ley y pagar los impuestos debidos, y así apoyar un pacto social benéfico. Ok, Ángel, muchas gracias. Sofía González. Bueno, profe, entonces Hobbes nos dice que, digamos, todos los hombres tienen un pulso egoísta que es incontrolable, que este impulso hace que se dificulten sus labores, por lo tanto necesitan una autoridad que regule las acciones de los hombres e impida que se destruyan mutuamente. Teniendo esto en cuenta, sabemos que en Colombia se encuentran varios grupos al margen de la ley, como lo son el ELN, paramilitares, las FARC, entre otros. Entonces, por lo tanto, se necesita un gobernante que, digamos, esté dispuesto a llegar como a acuerdos y no necesariamente utilizar la fuerza o la violencia como primera instancia. Porque, digamos, si se llega a utilizar esta violencia de primera instancia, el pueblo podría quedar pues en medio y así ocurrir como más muertes de las que ya están ocurriendo en estos momentos. Ok, gracias, Sofía. Silvia. Bueno, con respecto a la cuál es mejor para lo de las masacres, pues nuestro grupo Maquiavelo pensamos que es mejor, con respecto a las masacres, sería mejor el pensamiento maquiavélico, ya que digamos, el pensamiento de Hobbes nos dice que por naturaleza el humano está en guerra y está en conflicto y que por eso se tienen que hacer las diferentes como leyes y esto para que esto no vaya a ocurrir, como para... Entonces, ahí donde estaríamos, o sea, digamos, o sea, si hubiera el pensamiento de Hobbes, si eso sirviera y o sea, no se darían las masacres, ya que dicen que por medio de las leyes no van a pasar eso, es como para poder controlar eso. Entonces el pensamiento de Maquiavelo nos dice que es mejor ser temido, o sea, que el gobernante que esté ahí, es mejor ser temido que amado, entonces puede ser que sirva mejor, o sea, si las personas que hicieron lo de las masacres hicieron a estas comunidades, si le tienen más temor al príncipe o al que va a estar arriba, no se darían las masacres y esto no iba a suceder. Entonces, por eso pensamos que ese pensamiento de Maquiavelo serviría para eso. Ok, gracias. Gabriel, discúlpame, escuchamos a Juan David, ya le doy la palabra a Gabriel. Juan Felipe, dinos. Eh, en cuanto a lo que dijo Silvia, me gustaría como hacer una pregunta. Entonces, si es mejor que ser temido que ser amado,
¿cómo explicas que ninguno de los gobiernos en los que ha existido represión hacia el pueblo no ha logrado como mantenerse? Ya sea de ejemplo el de Videla en Argentina en los años 70 o el de Pinochet, que llegaron al poder a la fuerza y participaron en muchas desapariciones, masacres y asesinatos a su oposición, y aún así cayeron en relativamente poco tiempo. Gracias, Juan Felipe. Gabriel. Ese temor, para responder la pregunta de Felipe, el temor no necesariamente tiene que ser inculcado con la violencia. Para los religiosos como yo, podríamos saber que también existe como un mandato que es fundamental, que es, por ejemplo, el temor a Dios y no necesariamente a castigos físicos, ¿sí? Entonces sería más como, o sea, no se mantuvieron, fue por el mismo uso violento de la fuerza. O sea, se puede inculcar, ¿cómo lo explico? Un miedo no necesariamente por violencia, ¿sí? No necesariamente, sino que puede ser con o sea, ideológicamente, no físicamente, como como se hizo en las dictaduras, que fueron desapariciones, ¿sí? Fueron asesinatos e incluso llegaron a haber genocidios a tribus indígenas, si no estoy mal. Entonces no necesariamente tiene que ser físico la violencia, sino también puede ser ideológica. Ok, escuchamos a otros estudiantes y ya te doy la palabra, Juan Felipe. David Reyes. Sí, David. profesor. Pues Gabriel dice que puede inculcar como la violencia ideológica, pero ¿cuál es la consecuencia? Pues obviamente esa violencia ideológica va a llevar a un conflicto entre la población y pues el dictador o el monarca. Pues nos dicen que como el gobernador o el gobernante o el príncipe tiene a sus súbditos y tiene como la misión de él es como mantener la felicidad. Pero eso solo recurre del engaño, la astucia y pues en otros casos la crueldad. Pero como la población no se va a dar cuenta en algún punto que como este sistema va a ser ineficiente. Entonces eso va a generar como un conflicto entre ellos dos. Y eso no serviría. Ok, Isabela Salcedo, por favor. Eh, También lo que nos plantea Maquiavelo es que el uso este de la violencia no puede ser permanente, ya que lo que decía David era que podía lograr hacer pues, el efecto contrario con la población. Por eso él nos dice que si este abuso, o sea, si se crea como un abuso de violencia, en el Estado no va a funcionar, entonces se volvería un Estado tiránico y él está en contra de eso. Así que nos dice que para hacer como, o sea, nos dice que es mejor ser temido que amado, porque el amado es como más la decisión de las personas y eso puede cambiar muy fácilmente, mientras que el temido es como el temor al castigo y este es más, como que perdura más que el ser amado. Yo, profe. Ok, espérame. Isabela, levanta la mano, Andrés. Isabela Salazar. Bueno, profe, pues también pensamos que en Colombia lo que necesitamos es el pensamiento de Maquiavelo, porque él nos dice que para tener un gobierno exitoso se necesitan, y pues para que las tragedias que están sucediendo paren, se necesita un gobernante que tenga pues las características que ya han mencionado, o sea, que no tenga moral, que sea audaz y que tenga en general un peso en el poder, que la gente le tenga respeto. Y así siempre está buscando el resguardo del pueblo y también va a buscar la duración y la efectividad del gobierno. Ok, Sebastián Merchán. Bueno, ahora con base a lo que dijo Isabela sobre Maquiavelo y sus ideas sobre que Colombia sería mejor si tuviera su gobierno, pues hay que primero que todo ver lo que plantea el príncipe, y el príncipe plantea varias ideas en las cuales una que es un poco sucia si la vemos para el pueblo, puesto que habla de que Maquiavelo hace de sus jugadas mientras que la gente no está como viendo. Digamos que él propone que
entretiene al pueblo con cosas y él mientras que el pueblo está entretenido, sube impuestos o hace modificaciones en las leyes y pues esto sería una artimaña sucia, lo cual no ayudaría al pueblo y sería como jugar sucio con el pueblo y puesto que esto es algo que no se vería bien en un país que el cual fuera de justicia, entonces no creo que sea como Maquiavelo un buen tipo de gobierno. Ok, gracias, Sebastián. Andrés Gómez. Tenemos dos posiciones. Una que es la de Hobbes, que él va a ser por medio de las leyes, que cada ley que rompa va a ser castigada. Y otra, la de Maquiavelo, que prefiere dar un golpe contundente. Si tuviéramos que elegir, sería mejor dar un golpe contundente que parara lo que está pasando, a venir dando golpecitos poquito a poquito, que va a ser algo repetitivo. Ok, gracias, Andrés. Iván Adams. Bueno, profe, aclaro que el uso de la violencia no siempre recae a la búsqueda del miedo, bueno. Entonces es como que, viendo lo que está sucediendo actualmente, lo que es lo de las masacres y eso, siento que la posición de un líder o de un gobierno ya fijo, fuerte y autoritario restablecería como lo que es miedo por miedo. De tal modo como que se crea un miedo ya tipo por parte del pueblo y si digamos lo superponemos a un miedo más grande, que es la del gobernante, la del príncipe, pues eliminaría la inconformidad que existe y de tal modo como que aclararía un beneficio entre lo que es la relación entre el líder y el pueblo, por así decirlo. Ok, Stephanie Cepeda. También pienso que el gobierno, o sea, la ideología de Maquiavelo en el caso de la pandemia es mejor, ya que como habían dicho anteriormente, no me acuerdo quién, decían que para Hobbes era el soberano tenía como un poder limitado porque era el gobierno del pueblo más o menos. Entonces, en estos casos de pandemia, me parece mejor un gobernante que tenga mano dura y sepa que a pesar de las consecuencias se va a salvar la nación, se va a salvar el pueblo. Y cuando hablo de consecuencias no me refiero a masacres ni nada, sino que digamos pueden haber decadencias, pero que el gobierno va a durar. Entonces se necesita un gobernante capaz de poder afrontar todas esas consecuencias para poder llevar al triunfo de un gobierno. Ok, gracias, Stephanie. Isabel Hernández. Bueno, algo que quiero resaltar es que pues Maquiavelo, en este caso, pues ve como la virtud, no, a pesar de que no la ve como algo moral para el actor político, a pesar de eso llega y, o sea, lo busca como la virtud, como la efectividad de la que se emplea la fuerza del poder, ¿sí? O sea, como la oportunidad que se le da para beneficiar al pueblo, tomar las oportunidades que necesita para ayudar al pueblo. Ok, Isabela Salazar. Pues bueno, también algo que pues también quiero como mencionar y traer al tema es como en El Príncipe nos hablan también sobre la importancia del Ejército Nacional y cómo su organización y el apoyo de este ejército es tan importante para el gobierno. Y también pienso que eso sería muy importante para pues nuestro país en este momento porque sabiendo toda la corrupción que hay en estas entidades, un gobernante fuerte que muestre que sea autoritario puede lograr que se unifiquen y que así pues tenga más beneficios para el pueblo en general. Ok, bueno, voy a darle la palabra a dos personas de Hobbes, a David que está levantando la mano, a Ángel. Les recuerdo que hasta el momento solo llevan 4 puntos, 4 participaciones en el caso de Hobbes y 8 en el caso de Maquiavelo. Entonces esto tiene que ver y después de eso le voy a dar la palabra a Juan Felipe nuevamente. Entonces van a hablar las dos personas de Hobbes y vuelve a retomar Juan Felipe. Entonces, David. Pues yo he escuchado en algunas ocasiones que en el modelo de Maquiavelo dicen que cada persona tiene como su lado egoísta, su lado malo. Pero entonces, supuestamente una persona que es el príncipe es el que los tiene que como controlar a través del miedo. Pero ¿por qué si cada persona tiene su lado malo, por qué solo una persona lo va a gobernar? ¿Acaso el príncipe no es un humano o qué? Pero además, como en el Estado, siempre van a haber como ovejas negras, como criminales en la sociedad.
Y pues esto no es un problema, esto es como un problema desde el principio, como de la educación y eso. Pues el Estado no puede hacer nada a través del miedo, porque digamos, si lo sentencian, las muertes o los crímenes ya van a estar hechos. Y además, ¿cómo lo solucionaría Maquiavelo? Solo como sentenciándolo a la muerte, y la muerte no es lo que están evitando. Además, eso llevaría como un dilema ahí entre el Estado. Ok, gracias, David. Ángel. Bueno, nos hablan de un Estado que mediante la violencia recrimina el miedo. Y ese miedo, asimismo, al respeto. Entonces, si este respeto se gana, ¿dónde quedan las libertades democráticas? ¿Dónde quedan las libertades de pensamiento? ¿El soberano tiene el poder absoluto? ¿Dónde está la moralidad en una sociedad? ¿Y el pacto social dónde queda? Ok, recuerden que las personas que no hablan van a obtener cero, ¿no? Y les estoy dando la palabra nuevamente a los que ya han hablado porque no, los que no han hablado no han levantado la mano. Juan Felipe, te escuchamos. Entonces, tengo 3 puntos para remarcar. Entonces, primero, pensando sobre lo que nombraban anteriormente de Maquiavelo, que el príncipe podía actuar, digamos, bajo la mesa. Diría yo que eso se presta para actuar bajo el bien propio, teniendo en cuenta que el príncipe también es un ser humano, como le decía David, y también tiene un lado egoísta, lo cual se prestaría para, como dije anteriormente, llevar a cabo actos egoístas para bien propio y pues eso da lugar a corrupción. Y claro, puede que pues también se pueda pensar en el bien de la población entera, pero lo que digo, no, el príncipe no es adyacente, digamos, bueno, digo, paralelo al estado humano. Segundo, en cuanto al uso de la fuerza, pues para evitar las masacres, diría yo que el uso de la fuerza generaría una cadena de odio, que generaría odio entre ambos bandos, que lo cual llevaría a el uso de la violencia por el otro bando, ¿no? Lo cual se vio evidenciado en los años 60 con la creación de grupos armados como las FARC y el ELN, en los cuales antes de ser grupos armados eran grupos políticos que solo buscaban participación. Ok, gracias, Felipe. Pedro Alejandro, te escuchamos. Ok, yo pues quiero hacerle una pregunta al equipo de Hawks. Ya viendo algunos años el tema de los carteles en ciertas ciudades, por ejemplo la de Medellín, mi pregunta es, ¿cómo manejarían un Estado frente a estas situaciones? Ya que se puede ver el ejemplo de que cuando Ángel dijo al inicio que, por decirlo así, el pueblo tomaba las decisiones con respecto pues, al líder, un simple ataque como el que ocurría o el tema de las extradiciones, ¿cómo podría manejar el estado de Hobbes temas tan grandes si el pueblo llega a tener miedo frente a estos? Gracias, Pedro. Gabriel, te doy la palabra que eres de Maquiavelo, pero después responden, por favor, los de Hobbes vayan respondiendo, vayan pensando en la respuesta ante la pregunta planteada por Pedro. Gabriel. Bueno, esto para volver, por así decirlo, a la pregunta que ha planteado Reyes. Bueno, ¿por qué solo una persona debe gobernar al pueblo, no? Recordemos que nuestro sistema de gubernamental, por así decirlo, o sea, el de Maquiavelo, nos dice que la mejor opción para el gobierno de un pueblo es la república, lo cual significa, pues, digamos, la república significa gobierno de la mayoría, ¿sí? Entonces no sería un dictador o alguien cualquiera, sino sería alguien que la mayoría habría elegido. Entonces se le estaría dando, por así decirlo, así suena un poquito feo, placer a la mayoría, que es el objetivo. Ok. Iván. Bueno, recalcando, voy a plantear primero una pregunta, pues que me considero que es como de suma contradicción lo que están diciendo. Pues bueno, la pregunta es como que ¿qué papel cumple el dirigente si para Hobbes el hombre posee una libertad absoluta? Es como pues
O sea, que consideran que lo que dijo Ángel, que pues en qué forma el líder puede como sostener a lo que es el pueblo, ¿no? Entonces, bueno, otra cosa pues que David resaltó fue que muchas veces el gobernante pues satisfacía sus necesidades, el sostenimiento de pues cosas que con su libertad podía hacer, ¿no? Pero pues el príncipe de Maquiavelo dice que la moral no define el pensamiento político y pues que el poder se basa en el líder y los derechos sociales, que eso se conjunta como una regla de la comunión entre los líderes y lo que este medio puede hacer pues, con la sociedad. Ok, ya van dos preguntas que ha hecho el grupo de Maquiavelo, la de Pedro y la de Iván, ¿no? Entonces, si no responden los de Hobbes, es punto para el grupo de Maquiavelo y en contra de los de Hobbes. Ángel David. Para responderle a Iván, es que, como yo dije, es que el individuo en el estado que plantea Hobbes no está en un autogobierno, como se dice así, o sea, no están atacando unos a otros. Ellos renunciaron a eso para llegar a un pacto social y crear el Estado. Y así este mismo Estado les garantiza la seguridad social. Por lo tanto, sí funcionaría. Y para la pregunta de Pedro de cómo nos defenderíamos en un caso de violencia externa, como ya dije, para no eliminar la libertad democrática, la libertad de pensamiento que tenemos todos los individuos dentro de un Estado, lo que debemos regir son las leyes y los debidos procesos en tales casos, porque no todos los casos son iguales, por lo tanto se presentan estas leyes en casos individuales. Ok, Sofía González. Bueno, entonces para responder también a la pregunta que nos hizo Iván, la generación de un Estado civil es completamente voluntario, o sea, el hombre tiene la opción si decide entregar sus derechos a una persona o a un grupo de personas. Y al entregar estos derechos le da una confianza a este grupo de personas o a esta persona para hacer lo que crea necesario con ellos. Ahora también respondiendo a la pregunta de Pedro, si no estoy mal, creo que fue, que también todo radica básicamente de la educación, ¿no? Entonces, como dijo David, todo radica de la educación también. Y en un país como Colombia, donde digamos hay hay personas que digamos que tienen un gran acceso o sea, un fácil acceso a la educación, como hay otras que no tienen un fácil acceso. Entonces, para esto, Hobbes nos plantea que en su gobierno o en su sociedad no habría un grupo de personas que tendrían más derechos o más privilegios que otro grupo de personas. Por lo tanto, todos tendrían como la misma, el mismo derecho y el mismo beneficio para poder entrar a una educación donde se podrían como prevenir ciertas cosas. Ok, Andrés Gómez. Ustedes nos están tratando de decir que nuestro gobierno no es viable ya que nosotros usamos la violencia. Entonces, ¿ustedes cómo nos pueden asegurar que su gobierno, con el poco uso de la violencia, va a funcionar en la actualidad? Porque pues el principal como aspecto son las reglas, las leyes. En este momento, en la actualidad, se están usando las reglas y las leyes y está pasando lo mismo. ¿Cómo van a asegurar que eso no va a pasar? Ok, Luisa Pérez. Profe, pues yo iba a responder a lo de Gabriel, que lo que dice él es que, mira, puede que el pueblo haya elegido un mandatario según sus necesidades, ¿sí? Pero posterior a esta elección hay una concentración de poder en una sola persona. Y esto no responde después a las necesidades que presentaba anteriormente el pueblo durante esa elección, ya que se da el paso libre a cualquier decisión que tenga que tomar por cuenta propia para el bien del país. Así es. Ok, Samuel Pulido. Yo no sé. No sé. Respondiendo pues a Luisa? lo que dijo No. Ok, bien, Luisa. Samuel. Respondiendo pues a lo que dijo Andrés de que como sin el uso de la violencia, ¿cómo vamos a hacer que eso sirva?
pues en el Leviatán de Hobbes retrata que el Estado se compone de varias partes, o sea, es como un ser humano. Pues entonces se tiene que utilizar bien todas esas partes y generalmente pues el que esté en el poder tiene que infundir un respeto sin el uso de la violencia por medio de la voz, o sea, ser un buen portador de voz. Ok, Sebastián Merchán. Bueno, como decía Andrés Felipe, dice que pues nosotros hablamos solo cosas mal de nosotros, de Hobbes, pero pues hay que recalcar que Colombia vive una situación que es parecida a lo que plantea Maquiavelo sobre el entretenimiento, porque en verdad hay muy pocas personas que conocen sobre las masacres y tienen un conocimiento extenso sobre esto, y pues nos están entreteniendo con cosas como el coronavirus, que es importante también, pero nos entretienen con esto y nos hacen nublarnos de una manera u otra y dejar de un lado las masacres o cosas que influyen también en otras partes del país. Entonces no solo vemos que Hobbes toma parte del gobierno hoy en día, sino algunas ideas también de Maquiavelo están influyendo de hoy en día y de una manera u otra se ve perjudicado Colombia por esto. Ok, Pedro Alejandro. En respuesta a la filosofía, ella dijo que una confianza recae sobre ciertas personas para la toma de decisiones, que va en relación a lo de aquí. Otra pregunta que tengo es, ¿qué pasaría si se llegase a corromper a este cierto grupo de personas, como se ha visto en muchos casos acá en Colombia? Pues, de cierta manera, ellos compran a la gente para tomar decisiones opuestas a lo que se busca. Y pues, mi pregunta es, ¿qué pasaría? Ok, listo, Pedro Alejandro. Isabel Hernández. Bueno, pues según lo que plantea Hobbes, o sea, dice que admite, o sea, tres tipos de estados, ¿sí? La monarquía, la aristocracia y la democracia. Pero como, o sea, aseguran de que puedan tener, o sea, puedan emplear todo, tener todo el poder soberano, o sea, permitirle la participación a todos y a la vez no limitarle las libertades, porque a pesar de crear ese pacto social que decía Ángel, pues en algún punto siempre va a haber limitaciones. Entonces, como aseguran de que esas libertades hasta qué punto van a llegar. Doris Cepeda. Ay, discúlpame. ¿Ibas a terminar? Qué pena, Isabel. Para no causar violencia, ¿sí? O sea, hasta qué punto van para evitar esa violencia. Vale. Doris. Maquiavelo y Hobbes plantean formas de gobierno un tanto parecidas. Por un lado está Maquiavelo con su ideal de poder en manos del príncipe y Hobbes con el Estado absolutista. Tenemos que darnos cuenta que todo radica y el verdadero problema está en la educación y en la formación. Pensemos en la sociedad cruel y tiránica en manos del monarca. El fin justifica los medios, con violencia resolviendo todo. Pero si pensamos cómo enseñarías en las escuelas, lo que sería es que este príncipe quiera enseñar lo que él piensa y todos como que se suman a su poder. Pero, por su lado, Hobbes dice que el estado de guerra y supervivencia del hombre es su estado natural, se nace así, pero se puede formar de un modo distinto. Entonces, formando seres correctos y con principios, podemos formar una nación estable y con todos participando para el bien común. Doris. Stephanie Cepeda. Profe, quiero recalcar que la frase "el fin justifica los medios" no significa que en esa frase tenga violencia. O sea, digo, sí, la violencia se usa en ambos gobiernos, porque tanto en uno tanto en el otro se necesita algo de violencia para poder controlar como esas bueno, se necesita la violencia. Pero en el caso de Maquiavelo, o sea, en el Maquiavelo no siempre se usa la violencia, que creo que esa idea se está reforzando mucho, entonces pues hay que destruir esa idea. La violencia es en casos requeridos y necesarios. Gabriel Torres. Bueno, perdón. Entonces, hubo un argumento hace un tiempo, no me acuerdo quién fue el que lo hizo, el que decía que radicaba el problema en la diferencia de que no todos teníamos el mismo acceso a la educación, ¿no?
de que unos teníamos más chances y otros no tenían oportunidad alguna de acceder a esta, ¿sí? Ahora, como yo ya explico anteriormente, el gobierno maquiavélico propone un sistema de república, lo cual significa el gobierno de la mayoría. O sea que si, por ejemplo, ellos quieren una escuela, ¿por qué no hacer, cómo es que se dice esto? Como no es una encuesta, bueno, sí, como una ley y que todos votemos a ver si la aprobamos o no. Ahí le daríamos placer a la mayoría, lo cual significa que ahí ya estamos cumpliendo nuestro gobierno. ¿Sí? Ok, Samuel Pulido. Samuel. No, bro, perdón. Ah, bueno. Isabela Salazar. Bueno, profe, pues yo quisiera también resaltar que pues la ideología maquiavélica defiende que el fin justifica los medios, como pues ya lo hemos escuchado. Y también quiero resaltar que, digamos, mediante la historia hemos podido notar que siempre nuestra sociedad ha estado con esta frase, digámoslo así, con este significado. Nosotros siempre hemos visto el fin y nunca tomamos muy en cuenta lo que pasa, ¿sí? O sea, siempre queremos es llegar a un fin y eso es lo que siempre vamos a ver, una solución. Y por eso pensamos que es muy importante hacerlo efectivo para que esto se pueda cumplir. O sea, siempre va a haber un sacrificio o un precio que pagar, pero lo más importante es llegar a una solución lo más temprano posible. Ok, nos queda muy poco tiempo, ya quedan 8 minutos, pero bueno, voy a darle la palabra a Ángel de Hobbes y después escuchamos a Juan Felipe. Ángel. Pues yo quiero plantear una pregunta y es, como ya dijeron, el fin justifica los medios no radica en todos los casos, pero en caso tal que se requiere utilizar la violencia, ¿cuál es el costo al que ustedes quieren llegar por este respeto que se llega a través del medio? ¿Cuál es el costo? Ok, Juan Felipe. Y además de lo que dice Stephanie, de que la violencia debería usarse solo en ciertos casos, pues esos ciertos casos creería yo que serían en los que el pueblo presente inconformidad ante las decisiones que tome unipartitariamente el gobernante, que en este caso sería el príncipe, ¿no? Pues eso daría lugar a la represión. Ok, gracias, Felipe. Gabriel. Respondiendo a la última pregunta que hizo Ángel de a qué costo, nosotros no estamos en posición de definir a qué costo lograríamos esto, ¿sí? Nosotros no somos los políticos en este momento. Así que, como usted mismo dijo, en dado caso, o sea, nos está planteando un caso hipotético con lo que hemos dicho, o sea, es cuando, en un caso que sea demasiado extremo, ¿sí? O sea, que sea vital, que sea necesario, que sea crítico. ¿Sí? No necesariamente tiene que serlo. Además, si se llega a usar la violencia, obviamente no hacer empezar a crear un genocidio, ¿sí? No necesariamente tiene que llegar a ese punto. Ahí, pues, para responder otra pregunta que hablando sobre que nos están distrayendo con el caso del coronavirus, creo que se la hizo Merchan, si no estoy mal, respondiendo que nos están distrayendo con el coronavirus y que no. Bueno, esto ya más con lo político hoy en día, pero, o sea, dígame cuántas personas no saben acerca de lo que está pasando con el coronavirus. Todos lo sabemos, ¿no? Y dígame cuántas personas saben acerca del tema de Oriente. O sea, eso ya es elección de las personas. Sabemos que la mayoría de las personas en este país, una gran mayoría, son orieístas, ¿sí? Pero bueno, ya voy a entrar en discusión con eso. Así que no es que los estemos distrayendo con ese tema del coronavirus, es que las personas están eligiendo distraerse, ¿sí? Porque se les está dando, por medio de las redes sociales, se les está dando la información, se les están dando los datos de lo que está pasando con el caso de Uribe, ¿sí? Así que no es que las personas no quieran saberlo, o sea, no es que las personas, no es que estamos distrayendo a las personas, sino que las personas no quieren informarse a voluntad propia, y eso ya el gobernante no tiene nada que hacer. Ok, Sebastián. Sebastián Merchan, ¿vas a responderle? Bueno, pues, sí señora. Bueno, pues con base a lo que está diciendo Gabriel, ¿sí se me escucha bien, profe? Sí, te estamos escuchando. Ok,
bueno, con base a lo que él está planteando sobre que el pueblo elige con qué distraerse, hay que tener en cuenta que el gobierno es el que promueve las ideas o las noticias que a ellos les conviene. Ellos no van a mostrar noticias en las cuales el país se ve afectado, sino van a mostrar cosas que al país le conviene, porque de nada le sirve al país demostrarle al pueblo de que están mal económicamente o que están sufriendo masacres. Entonces esto es como un punto de ignorancia, decir que el país elige, porque el país no es libremente, digamos, que elegir lo que elige, lo que el gobierno quiere que nosotros veamos. Entonces esto es algo, digamos, que no es que el país, no es que nosotros escojamos, sino que el país nos lo promueve, y además no todos tienen la oportunidad de ver las redes sociales, puesto que hay muchas personas en el campo que no tienen la oportunidad de ni siquiera ver noticias por internet, y lo único que tienen es el periódico, y el periódico es lo que el gobierno a veces quiere mostrarnos. Entonces no es como una idea de que nosotros elegimos lo que queremos ver. Ok, Ángel David, perdón, sí, Ángel David. Pues yo quería resaltar que la pregunta que ustedes nos hicieron fue que en caso tal de que hubiera, si entendí bien, fue un caso de narcotráfico, un caso armado en contra del gobierno, nosotros cómo haríamos para defender en tales casos. Entonces yo respondí de las leyes. Ahora yo les pregunto, si en caso de la ideología de Maquiavelo eso se utilizara con la violencia, ¿a qué costo se utilizaría esa violencia? Así que no es un caso hipotético, simplemente estamos diciendo la época del narcotráfico que se vivió acá en Colombia y que a qué costo llevaría la violencia que se llevara en este caso. David Reyes. No, profe, no. Isabela Salazar. ¿Puedo? No, profe, perdón, tenía la mano. Profe, Ok, ¿puedo? Iván, sí. Al fin, gracias, profe. Perdón. Bueno, hablando de lo que decía, pues Ángel, pues primero resalto que con la misma libertad se queda la misma violencia. Entonces podríamos decir que de tal modo, o sea, no el tirano no es obviamente el que siempre va a como ejercer esa violencia pues para tratar de resaltar o buscar el miedo que este mismo busca pues para llegar al fin, ¿no? Siempre hay que también otra cosa que hay que resaltar, que específicamente que con el poder político de un líder se ejerce el control social. De tal modo es como que a qué punto, como dijo Isabel Hernández, va a llegar ese derecho y cómo no afectará a las demás personas y como la conformación del Estado. Y mi pregunta es, como, bueno, la que presente es ¿quién limita o sostiene ese derecho absoluto o libertad individual? Ok, Y bueno, bueno, termino. Sí, pues para Hobbes lo considera como un derecho importante, pues. Bueno, creo que tenemos que tener el debate, pero entonces le voy a dar la palabra a Gabriel, que tiene levantada la mano, le voy a pedir a Juan Felipe que genere una conclusión tanto del tema como de lo que vio en la forma del debate como tal. ¿Listo? Entonces, Gabriel. Bueno, como he estado haciendo anotaciones acerca de todo el debate, acabo de leer otra vez y me acabo de dar cuenta de que me habían dicho algo sobre el príncipe, ¿no? Creo que fue Doris exactamente, de que el príncipe tiene que hacerlo y que se parecía mucho el modelo de Hobbes y Maquiavelo con respecto a que el príncipe, pues como nosotros lo miramos, es una figura que solo él tiene el poder, ¿no? Entonces, pues aquí, sí, según lo que yo leí, o bueno, lo mucho que he leído, entonces, el príncipe solo es un ejemplo, ¿sí? Es un ejemplo, o sea, es una persona cualquiera, ¿sí? No necesariamente tiene que ser un príncipe, ¿sí? Podrían decirle el príncipe, o sea, puede ser un alias, ¿sí? No necesariamente tiene que ser un príncipe. Es una persona normal, más no dice que un príncipe tiene que ser el gobernante del pueblo. Bueno, eso respondiendo con eso. Volviendo con el tema de los temas de información y todo eso con Merchant. Nosotros tenemos varias opciones, como por ejemplo lo son las redes sociales, a las cuales nosotros sabemos, yo sé, y creo que todos sabemos que no todos tenemos acceso a ellas, ¿sí? Pero ahí va el voz a voz. Sí. Y pues es mucho más fuerte que la información en redes sociales, ¿sí? La credibilidad que uno le da a una persona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las personas que tenemos el acceso, por ejemplo, a los medios de comunicación y podemos ver las entrevistas con los Danieles, ¿sí? Y diferentes programas como, por ejemplo, el Canal 1, que son independientes y que no dan la información al acomodo del gobierno, sino que dan su punto de vista de una manera objetiva ante la situación y no subjetivamente, como lo hacen, por ejemplo, RCN y el canal Caracol. Entonces, pues ahí ya
sigo diciendo que es el capricho de las personas. Así suena feo. Ok, listo. Gracias, Gabriel. Terminamos entonces con el comentario de Juan Felipe. ¿Quieres decir algo rápidamente, Stephanie? Sí, es que pues para como decir otra cosa a lo que ha hecho Gabriel de lo del príncipe, es que sí, el príncipe es una persona y como todas las personas se pueden llegar a corromper. Pero algo que nos decía Maquiavelo es que el príncipe es un ejemplo y que él mostraba ese ejemplo en la sociedad, o sea, él no mostraba sus cosas malas y él mostraba todo lo bueno, todo lo que tenía que hacer una persona. Entonces, solo era eso. Ok, listo. Felipe, te escuchamos. Bueno, entonces, pues como habrán podido ver durante el debate, me inclino más ante lo de Hobbes, pero viendo la situación del debate, me inclino más por bueno, o sea, no es que me incline, sino que me gustó mucho que los que están en el grupo de Maquiavelo hayan respondido muy bien a mis preguntas y además no se O enfocaron sea, el nivel de únicamente en argumentación de violencia. Maquiavelo te pareció mejor, ¿sí? Sí, de alguna manera respondieron todas Ya, las espera un preguntas segundo. que se hicieron y además no se enfocaron únicamente en violencia como uno creería que es el pensamiento maquiavélico. Sin embargo, del grupo de Hobbes me gustaría hacer como una mención especial a las participaciones de David y Ángel, que también respondieron muy bien en cuanto a lo que sería sobre leyes y regulaciones como alternativa ante el uso de la violencia. Ok, perfecto. Espera un segundito, chicos, discúlpenme un segundo, buenos días. Pues bueno, te felicito, te agradezco mucho, Juan Felipe, por ese comentario que hiciste, porque me parece que es una retroalimentación muy acertada frente a lo que estamos haciendo y creo que es importante lo que tu aporte, bastante importante para el debate y los felicito porque mejoramos muchísimo en el nivel del debate como tal. ¿Listo? Entonces les agradezco mucho, profe, qué pena, discúlpame que me extendí un poquito y me toca finalizar acá la No, reunión para tranquilo, no hay compartir la problema. grabación. Qué Dale. pena, teacher. Vale, muchas gracias Juan Felipe y muchas gracias a todos. Bueno, dirección de grado hablamos, hacemos la retroalimentación. Gracias, hasta Hasta luego, luego. profe. Gracias a ti, profe. Hasta luego. Hasta luego, Gracias. Felipe. Felipe. Gracias, Chao, que estén Felipe. bien.